Julio de 1944, Saipan. 7 enfermeras japonesas se agacharon en una cueva. Las voces estadounidenses acercándose como un trueno. Les habían dicho lo que la captura significaba: tortura, vergüenza, muerte peor que morir. Una mujer agarró una granada. Habían jurado un juramento. Pero cuando el traductor gritó en japonés, prometiendo seguridad, Yuki Tanaka dudó y la granada rodó. Silenciosa días después, dentro de un campo de prisioneros en Arizona, las mujeres se sentaron congeladas antes de su primera comida: hamburguesas, Coca-Cola helado. Más comida de la que habían visto en meses. Una enfermera la tocó como si pudiera desaparecer. Otra empezó a llorar porque si el enemigo, los monstruos de los carteles de propaganda, podían ofrecer esto, entonces ¿qué más había sido una mentira? Yuki miró la abundancia y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No alivio, rabia, porque la misericordia de los demonios significaba todo lo que creía. Había sido envenenado desde el principio. Pero antes de sumergirnos más profundamente en la elección imposible de Yuki, presiona el botón de suscripción para más historias no contadas, que la historia trató de enterrar, y deja un comentario. ¿Desde dónde en el mundo estás mirando? Me encanta ver hasta dónde puede llegar la verdad. La cueva olía a sal y miedo, y el hierro tan de sangre de los vendajes, que habían dejado de cambiar hace días. Yuki Tanaka presionó su espalda contra la pared de piedra caliza, sintiendo las vibraciones de las botas sobre botas americanas, cientos de ellos, convirtiendo la isla en un coto de caza. Otras 6 enfermeras se acurrucaron en la oscuridad con ella, sus uniformes blancos hace mucho tiempo convertidos en trapos grises, sus rostros huecos de semanas de correr. Afuera alguien gritaba en inglés. Las palabras no significaban nada para Yuki, pero el tono era lo suficientemente claro. Ordena. La voz de los hombres que habían ganado y lo sabían. Ella cerró los ojos y vio los carteles de propaganda que habían empapelado todas las paredes en Tokio antes de que enviaran. Estadounidenses con colmillos, estadounidenses con garras, estadounidenses que harían cosas indescriptibles a las mujeres japonesas, cosas que los oficiales ni siquiera nombrarían en voz alta. Pero se aseguró de que todas las enfermeras entendieran con su silencio. La enfermera Kiko Matsuda, apenas 19. Lloraba sin sonido, sus delgados hombros temblaban. La mayor entre ellos, una mujer llamada Hana, sostenía la granada en ambas manos como una oración. Habían hecho un pacto hace 3 días, cuando el avance estadounidense los había empujado a esta cueva. Con no hay manera mejor de morir como japonés que vivir. Como las palabras atascadas en la garganta de Yuki, incluso ahora prisioneros. Es hora, Hana susurró, su pulgar moviéndose hacia el alfiler. Luego una nueva voz cortó el caos por encima. Japonés, claro. Cuidado, japonés con un acento americano debajo. Las palabras, proyectadas a través de lo que debe haber sido un megáfono. Sabemos que estás ahí. No te haremos daño. ¿Serás tratado con respeto? Bajo el derecho internacional, por favor, sal. Tenemos agua, tenemos suministros médicos. La mano de Yuki disparó y agarró la muñeca de Hana. Espera, es un truco. Hana siseó: nos quieren vivos para que puedan. Si nos querían muertos, tirarían granadas aquí ellos mismos. Yuki escuchó su propia voz desde algún lugar lejano, firme a pesar del martilleo de su corazón. Están pidiendo monstruos. No pregunten la voz, continuó paciente. Casi suave la voz de una mujer. Yuki se dio cuenta de una mujer estadounidense que hablaba japonés. La imposibilidad de que hizo girar su cabeza. Te han mentido sobre lo que sucederá. Te prometo por mi honor que no te lastimarán, por favor. Has sobrevivido tanto tiempo. No dejes que las mentiras te maten ahora. Keiko miró a Yuki con desesperada, ojos ahogados. Las otras enfermeras miraron también, todas esperando que alguien decidiera, que alguien tomara el peso de la elección. Yuki siempre había sido a quien miraban, incluso antes de que huyeran a la jungla. No porque quisiera liderar, sino porque miró y midió. Y de alguna manera siempre supo en qué dirección moverse. Cuando los proyectiles comenzaron a caer, pensó en su hermano Takekichi, 16 años con su uniforme nítido, tan orgulloso cuando lo animó a alistarse. Muerto ahora en Iwo Jima, su cuerpo nunca se recuperó. Había creído todo lo que le habían dicho. Murió creyendo que lo dejó. Yuki dijo en voz baja, puso la granada. Los dedos de Hana aflojó, la granada rodó por el suelo de la cueva, tambaleándose sobre la piedra desigual, y se detuvo contra la pared.
Nadie respiró. Salieron a la luz del sol tan brillante que se sintió como cuchillos. Yuki levantó las manos entrecerrando los ojos, esperando los disparos en su lugar. Vio soldados estadounidenses bajando las armas. Vio a una joven china-estadounidense en uniforme dar un paso adelante, su rostro cuidadosamente neutral. Vio a un soldado apenas mayor que Keiko sacar una cantina de su cinturón y sostenerla. Agua, el traductor dijo. ¡Qué seguro! Yuki miró la cantina. Cada instinto gritó trampa. Truco de veneno. Pero Keiko, delirante con sed, se tambaleó hacia adelante y bebió. Lo tragó en golondrinas desesperadas, mientras Yuki buscaba convulsiones, por espuma en la boca, por cualquier señal de lo que les habían prometido. No pasó nada. Keiko bajó la cantina, agua goteando por su barbilla, y comenzó a sollozar. Los ojos del soldado eran amables. Esa fue la peor parte. Miró a Keiko como si fuera la hermana de alguien. Alguien por quien vale la pena preocuparse. Los miró a todos de esa manera. Yuki sintió la primera grieta, araña a través de la pared que había construido a su alrededor, el muro hecho de deber y propaganda, y la certeza de que la rendición significaba el fin de todo. Fueron cargados en camiones, conducidos a un centro de procesamiento donde más estadounidenses, todos ellos tranquilos profesionales, casi aburridos, tomaron sus nombres. Revisaron sus lesiones, les dieron agua limpia y bolas de arroz. Nadie los golpeó, nadie escupió. El universo se había vuelto del revés, y Yuki no pudo encontrar su equilibrio en esta nueva gravedad. El campamento en Arizona se levantó del desierto como un espejismo, filas de cuarteles detrás de esgrima de cadena, torres de guardia en cada esquina, y más allá de las montañas de alambre que no se parecían en nada a casa. Yuki bajó del camión de transporte, en un calor que se sentía diferente de la humedad de Saipan, un calor seco que arrancó la humedad de la piel e hizo que respirar se sintiera como un trabajo. A través de la valla podía ver a hombres japoneses con uniformes de prisioneros jugando béisbol en un diamante improvisado, su risa atravesando el recinto, de una manera que le revolvió el estómago. ¿Cómo pudieron reír? ¿Cómo pudieron jugar mientras Japón quemaba? Sargento Frank Morrison los recibió en la puerta. Un hombre alto con templos grises y ojos que parecían medir todo 2 veces. Antes de hablar, el traductor cabo Margaret Chen, Yuki había aprendido su nombre. Estaba en su hombro su postura militar recta, su rostro cuidadosamente vacío de expresión. Morrison habló en inglés, lento y claro, mientras Maggie tradujo cada oración con precisión. Se le asignarán cuarteles. Tendrá 3 comidas al día. Puede escribir cartas a casa a través de la Cruz Roja. Está protegido por la Convención de Ginebra. Morrison hizo una pausa, y algo que podría haber sido simpatía parpadeó en su rostro. Esperamos que encuentre su tratamiento aquí aceptable. Aceptable, la palabra se sintió obscena. Yuki quería reír o gritar o ambos. Les habían enseñado que los estadounidenses los tratarían peor que a los animales, y en cambio se les ofrecían cartas a casa y protecciones legales. La desconexión la mareó. El cuartel sostenía camas reales, con colchones delgados y mantas limpias, una mesa pequeña y sillas, ventanas con mosquiteros para mantener alejados insectos. Kiko tocó el marco de la cama, como si pudiera desaparecer. Luego se sentó con cuidado, e inmediatamente comenzó a llorar de nuevo. Había estado llorando de vez en cuando durante días, desde esa primera cantina de agua, como si algo dentro de ella se hubiera abierto y no se pudiera cerrar. Esa primera cena llegó en bandejas de metal, transportadas por presos que llevaban aquí más, hombres que parecían sanos, casi bien alimentados, que ofrecían consejos tranquilos en japonés sobre cómo funcionaba el campamento. Hamburguesas, alguien explicó, una comida americana y Coca-Cola, dulce y efervescente, en botellas de vidrio que captaban la luz solar tardía, helado en vasos de papel pequeños, ya derritiéndose en el calor. Yuki miró su bandeja. La hamburguesa era enorme. Carne y pan y verduras en capas juntas. Más comida de la que había visto en un solo plato. En más de un año las otras enfermeras miraron demasiado, congeladas en un momento que se sintió surrealista, imposible. Esto era más de lo que los prisioneros deberían recibir, más de lo que los civiles en Japón estaban recibiendo, más de lo que había comido. En meses de correr por la jungla de Saipan, Hana recogió la hamburguesa con manos temblorosas y dio un pequeño bocado tentativo. Sus ojos se abrieron, tomó otro bocado y otro, comiendo con el enfoque desesperado de alguien
que había olvidado cómo se sentía lleno. Alrededor de la mesa, las otras enfermeras comenzaron a comer también, algunas llorando mientras masticaban, otras silenciosas con algo que parecía dolor. Yuki no podía moverse, se sentó rígida en su silla, manos dobladas en su regazo, viendo a sus compañeras enfermeras devorar América. Mientras la cara de su hermano ardía detrás de sus ojos, Takashi, que había creído que el emperador era un dios, que había creído que los estadounidenses eran demonios, que murieron a los 16 años por esas creencias, su cuerpo en algún lugar en el fondo del Pacífico, nunca volvería a casa si esto fuera real, si el enemigo alimentara a sus prisioneros con hamburguesas y Coca-Cola y helado. Entonces lo que había muerto Takashi por, lo que alguno de ellos había muerto por, la rabia que se levantó en su pecho, se sintió demasiado grande para su cuerpo. No se enfureció con los estadounidenses, aunque eso habría sido más simple. Rabia con los que habían mentido, los oficiales que habían enviado chicos como Takashi a morir, por un imperio que alimentó a su gente. En lugar de arroz, los políticos que habían prometido viento divino y entregado solo ash. Keiko miró sus con ojos preocupados, una mancha de ketchup en su barbilla, y susurró Yuki-san. Deberías comer, no puedo. Las palabras salieron completamente muertas. Si me lo como, entonces es real. Si es real, entonces todo lo demás era mentira. Maggie se paró cerca de la puerta, mirándolos con una expresión Yuki no podía leer. Sus ojos se encontraron al otro lado del cuartel, y por un momento Yuki vio algo parpadear allí. Reconocimiento, tal vez. O dolor. Esta mujer que hablaba japonés perfecto, que tradujo misericordia a su idioma, que estaba entre mundos, y probablemente no pertenecía a ninguno. La hamburguesa se sentó intacta en la bandeja de Yuki, enfriándose en la noche del desierto, mientras a su alrededor las otras enfermeras comían y lloraban, y lentamente. Tentativamente comenzaron a aceptar que todavía estaban vivas. Los días desarrollaron un ritmo que se sintió simultáneamente surrealista y dolorosamente normal. Despertar al amanecer con el sonido de la llamada de lista de Diana, donde el sargento Morrison los contó, con el mismo respeto constante, les mostró a todos el desayuno que siempre venía. Siempre abundantes huevos, tostadas, a veces tocino, que hizo que Keiko cerrara los ojos en algo cercano a la oración, tareas de trabajo que eran realmente voluntarias, pagadas en el campamento, que podían usar en el pequeño economato para jabón, cigarrillos, papel de escribir. Yuki lo vio todo con ojos sospechosos, esperando que saltara la trampa. Pero pasaron semanas y la trampa nunca llegó. En cambio, un guardia llamado Riley, un granjero de Iowa con una sonrisa fácil, les trajo una radio una tarde, mostrándoles cómo sintonizarlo en las estaciones de música. Sin noticias, dijo a través de la traducción de Maggie. Órdenes de disculpa, pero la música está bien, ¿verdad? La música es solo música. Les dejó con una radio que ponía Big Band estadounidense y algo llamado jazz, que le recordaba dolorosamente a Yuki Tokyo antes de la guerra, cuando su padre la llevaba a cafés, donde sonaba música occidental, y el futuro parecía lleno de posibilidades. En lugar de cenizas, Keiko amaba la radio tarareando inmediatamente, incluso cuando no entendía las palabras. Su espíritu de 19 años, hambriento de cualquier cosa que se sintiera como alegría. Morrison organizó libros japoneses, de una biblioteca universitaria, novelas, poesía, incluso algunos textos médicos, que Yuki vertió por las tardes, reaprendiendo cosas que había medio olvidado. En el caos de la guerra, el médico del campamento, un hombre mayor con ojos amables y manos cuidadosas, trataron su desnutrición e infecciones persistentes, sin juzgar, explicando cada medicación, a través de la traducción precisa de Maggie. ¿Por qué Yuki le preguntó a Maggie un día? La pregunta estalló antes de que pudiera detenerla. Estaban en el consultorio médico, Yuki allí para un seguimiento de un corte infectado. ¿Por qué hacer todo esto? Somos prisioneros. Somos el enemigo. La cara de Maggie se mantuvo profesionalmente neutral, pero algo parpadeó en sus ojos. Algo crudo y rápidamente reprimido. Porque alguien tiene que seguir las reglas, dijo en voz baja incluso cuando el otro lado no. La declaración colgaba entre ellos. Esperó con cosas no dichas. Yuki quería preguntar qué Maggie quería decir, qué había pasado para que su voz se volviera plana así. Pero el momento pasó. Maggie volvió a su cuidadosa distancia formal, y Yuki quedó con más preguntas que respuestas. A través de la valla, que separaba la sección de mujeres de la de hombres,
Yuki a veces hablaba con prisioneros de guerra masculinos, que habían estado aquí más tiempo. Uno de ellos, un ex cabo que se había rendido en Okinawa, le dijo cosas que le hicieron girar la cabeza. 3 comidas todos los días, dijo, como si todavía no pudiera creerlo. Salario para nuestro trabajo, atención médica, mejor que lo que obtuve en el ejército imperial. Nos tratan como si todavía fuéramos humanos. Japón no se ha rendido, Yuki dijo. Aunque su voz carecía de convicción, el cabo la miró con algo así como lástima. Escucha lo que no te dicen. Dijo que la guerra no va bien. Nadie con los ojos pueden verlo. Pero aquí comemos. Aquí dormimos en camas de verdad. Aquí nadie nos pega por existir. Hizo una pausa. Pasé 2 años luchando por el emperador. Los peores 2 años de mi vida. He pasado 4 meses como prisionera. Los mejores 4 meses que he tenido desde que comenzó toda esta maldita guerra. ¿Qué te dice eso? Yuki se alejó de la valla sintiéndose desamarrada, a la deriva entre lo que le habían enseñado y lo que sus ojos le mostraban a diario. Keiko había comenzado a sonreír a los guardias. Se había ofrecido para ayudar en el huerto del campamento, donde cultivaban verduras americanas junto con semillas japonesas, que Morrison había de alguna manera. La vista de Keiko riendo con Riley, mientras plantaba tomates, hizo que algo se retorciera en el pecho de Yuki. ¿Fue este olvido, fue esta traición? ¿O fue así simplemente como se veía la supervivencia? Cuando las reglas cambiaron esa noche, Maggie la encontró sentada afuera del cuartel, mirando las estrellas del desierto, que no se parecían en nada a las estrellas sobre Tokio. Sin pedir permiso, Maggie se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi tocaran. Mi padre, Maggie, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, fue asesinada por soldados japoneses en Nankín, 1937. Tenía 16 años. Yuki se quedó sin aliento. Se volvió para mirar el perfil de Maggie, iluminado por la luz de la luna, y vio el cuidadoso control que se necesitaba para mantener esa cara neutral, para traducir misericordia para las personas cuyos compatriotas habían asesinado. Su padre, ¿por qué nos ayudas? Yuki susurró porque hubiera querido que... Maggie dijo simplemente porque alguien tiene que parar. Alguien tiene que decir no más. No porque te lo mereces. Tal vez no lo hagas. Tal vez ninguno de nosotros lo haga. Pero porque si nos convertimos en lo que estamos luchando, entonces, ¿qué fue algo de eso? El anuncio de radio vino el 15 de agosto de 1945, crujiendo a través de los altavoces del campamento en inglés. Primero, luego japonés, la voz del emperador delgada, formal hablando. Palabras que nunca se habían dicho antes. En la historia de Japón, rendición incondicional. La guerra había terminado. Yuki lo escuchó en el cuartel, donde había estado remendando una camisa. La aguja se deslizó pinchándose el dedo, una pequeña flor de rojo contra la tela a su alrededor. Las otras enfermeras se congelaron en lo que sea que habían estado haciendo, caras en blanco con shock. Esto no podía ser real. Japón no se rindió, Japón no podía rendirse. El emperador era divino, la nación era eterna. Muerte antes de la deshonra era el único camino, excepto que la voz del emperador seguía hablando. Seguía existiendo de una manera que destrozaba cada certeza que habían construido sus vidas. A través de la ventana, Yuki podía ver a los P-02S masculinos en su sección. Algunos lloraban abiertamente, algunos se sentaron inmóviles. Mirando a nada, un hombre gritaba. Un sonido de pura angustia, que cortó el calor de Arizona, como una cuchilla. El universo se había invertido, y nadie sabía qué camino estaba más. Morrison llegó a su cuartel esa noche. Periódicos estadounidenses, mostrando fotografías de ciudades en ruinas de Hiroshima, reducido a ceniza de ceremonias de rendición. Maggie tradujo los titulares, con su precisión habitual, pero Yuki podía escuchar la tensión en su voz, el peso de traducir el fin de un mundo. Es propaganda. Yuki se escuchó decir las palabras. Mentiras estadounidenses desesperadas automáticas. Morrison la miró con algo así como compasión. Ojalá fuera, lo dijo a través de Maggie. Ojalá muchas cosas fueran diferentes de lo que son. Esa noche el cuartel se convirtió en un lugar de luto. No por la derrota, que todavía era demasiado enorme para comprender, pero por todo la derrota reveló que les habían dicho que Japón nunca podría perder, que el viento divino los protegería, que la rendición era peor que la muerte, que los prisioneros dejaron de existir como japoneses en el momento en que levantaron la mano, pero aquí fueron entregados vivos, alimentados y vestidos y tratados con una dignidad
que se burlaba de todo lo que les habían enseñado. ¿Y sus familias? A sus familias les habían dicho las mismas mentiras. Habían creído que la misma propaganda probablemente los había llorado como muertos. La carta de la Cruz Roja llegó 3 días después, entregada por Morrison con cuidadosa gentileza. Las manos de Yuki temblaron cuando la abrió. Maggie de pie cerca en caso de que se necesitara traducción, aunque la carta estaba en japonés, tembloroso japonés, escrito por alguien cuyas manos probablemente temblaban. Tanto como las de Yuki, ahora su madre estaba viva, apenas en un campo de refugiados en Okinawa. Las palabras nadaron en la página. Nos dijeron que moriste en Saipan, que los estadounidenses asesinaron a todos los prisioneros. Que la rendición significaba deshonra y muerte. Pero estás vivo. ¿Cómo puedes estar vivo? ¿Qué significa esto? ¿Qué fue esto? Yuki leyó la carta 3 veces, antes de que las palabras penetraran. Su madre había sido mentida. A todos les habían mentido. La propaganda no había sido unilateral. Había envuelto a todos, japoneses y estadounidenses ambos, convirtiéndolos en monstruos a los ojos del otro. Y la verdad lo simple. La verdad devastadora era que todos eran solo personas, que habían creído lo que les dijeron. Se encontró afuera esa noche, mirando estrellas que parecían indiferentes al sufrimiento humano, a las guerras ganadas y perdidas, a las mentiras que mataban con más seguridad que las balas. No escuchó a Maggie acercarse, hasta que la otra mujer se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. ¿Por qué nos alimentaste?, Yuki le preguntó. Que su voz se quebraba. ¿Por qué no? No pudo terminar. No pudo decir las palabras, porque lo que le habían enseñado sucedería, lo que había creído con certeza, hasta que una hamburguesa y una Coca-Cola habían hecho añicos esa certeza. Maggie estuvo callada por un largo momento. Cuando habló, su voz estaba cruda, despojada de su control profesional habitual. Porque alguien tiene que parar. Alguien tiene que decir no más. No porque merezcas misericordia. Tal vez no. Tal vez ninguno de nosotros lo haga. Sino porque si nos convertimos en lo que estamos luchando contra, entonces, ¿por qué fue todo? Ella hizo una pausa. ¿Mi padre, el ejército imperial? Podría odiarte algunos días, lo intento. Pero no lo mataste. Estabas entregando vendas a chicos moribundos, a los que les habían mentido igual que a ti. La mano de Yuki se movió a su bolsillo, a la fotografía que había llevado a través de la jungla de Saipan y a través del Pacífico su hermano Takeo con su uniforme. 16 años y tan orgulloso, que lo sacó con dedos temblorosos y se lo mostró a Maggie. Él creyó las mentiras. Yuki susurró que se fue ahora. Pasé un año queriendo morir como él, para demostrar que era leal. Lo que cambió, Maggie preguntó suavemente. La hamburguesa. La voz de Yuki se quebró en algo entre una risa y un sollozo. Una cosa tan estúpida, pero no pude. Si nos dejaran probar eso, comamos, danos camas. Si los monstruos mostraban piedad, entonces ¿quiénes eran los monstruos? El anuncio de la repatriación llegó en septiembre. Como una frase que se leía en voz alta. Todos los prisioneros japoneses serían devueltos a casa dentro de 6 meses a casa. La palabra se sentía hueca, sin sentido. ¿Qué hogar les esperaba? Que Japón ya existía. Más allá de las ruinas y la vergüenza, Mayor William Garrett llegó al campamento. 2 semanas después, un oficial de carrera, ojos fríos y una boca que parecía permanentemente puesta en desaprobación, recorrió las instalaciones con Morrison, y Yuki podía oírlos discutir. Incluso a través de las paredes del cuartel, la voz de Garrett aguda con desprecio. Morrison constante pero tenso mimos. Garrett dijo lo suficientemente fuerte como para que todos escuchen. Los hemos estado mimando. La guerra se acabó. El tiempo para ajustar las cosas. Los cambios comenzaron inmediatamente. Las porciones de comida se redujeron. La radio desapareció. El trabajo se volvió obligatorio en lugar de voluntario, aunque todavía pagaba. El jardín, que había sido su pequeña colaboración, hortalizas estadounidenses y semillas japonesas creciendo juntas en suelo desértico, comenzó a marchitarse por negligencia. Nadie tenía el corazón para atenderlo más. Keiko se retiró en sí misma. Su breve temporada de sonrisas y risas, cerrándose como una flor al anochecer, había recibido su propia carta de la Cruz Roja, una notificación realmente. Toda su familia había muerto en el incendio de Tokio. Madre, padre, 2 hermanas menores. El edificio de apartamentos donde había crecido había quemado, con a todos adentro. No tengo nada para volver. Kiko le susurró a Yuki una noche.
su voz delgada como el papel sin familia, sin hogar, sin lugar. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, sus palabras salieron pequeñas y desesperadas. Le pregunté al sargento Morrison si podía quedarme, trabajar como traductor, cualquier cosa, pero dice que la ley no lo permitirá. Tengo que volver. Te ayudaremos, Yuki dijo, sabiendo que las palabras estaban vacías incluso mientras las decía. Cuando regresemos, no. La voz de Keiko estaba completamente muerta. No entiendes. No encajo en ningún lado ahora. No Japón, no aquí. El momento de la hamburguesa no nos liberó. Yuki-san nos hizo fantasmas. 3 días después, Keiko trató de abrir sus muñecas. Con un trozo de vidrio roto de un espejo. Riley la encontró, la llevó al edificio médico a tiempo. Presionó las heridas, mientras gritaba por el médico. Sobrevivió, pero algo en sus ojos no. Cuando Yuki la visitó en la cama del hospital, Keiko solo miró al techo y susurró. Ya estoy muerto, simplemente no he dejado de respirar todavía. Las otras enfermeras empacaron sus pocas pertenencias en silencio. Las fotografías Morrison había dispuesto para ellos haber tomado. Prueba de que habían vivido. Prueba de que habían sido tratados como humanos. Sentados en paquetes cuidadosamente envueltos. Cartas de recomendación, traducidas al japonés con Cruz Roja sellos. Testimonios de personajes, que podrían no significar nada para los funcionarios en casa, que verían solo la vergüenza de la rendición. Yuki no podía comer, no podía dormir. El campamento que una vez se sintió como una jaula, ahora se sentía como el único lugar seguro, en un mundo que se había vuelto loco. Al menos aquí las reglas tenían sentido. Al menos aquí la misericordia era posible. Lo que esperaba en Japón era desconocido. Pero los rumores que se filtraron de otros repatriados pintaron una imagen sombría. Exprisioneros trataron con desprecio. Sin trabajo, sin vivienda. Personas invisibles, marcadas por la mancha de haber sobrevivido. Cuando el honor exigió la muerte, Morrison la encontró afuera una noche, de pie junto al jardín moribundo. No habló al principio, solo se paró a su lado, mirando las plantas marchitas, que habían prometido brevemente algo mejor. Lo siento, dijo a través de Maggie, que había venido a traducir. Traté de mantener lo que habíamos construido aquí, pero Garrett tiene autoridad, y me detuvo. Su rostro apretado con frustración. ¿Te salvé solo para condenarte de manera diferente? Eso es lo que me mantiene despierto por la noche. Yuki lo miró a este hombre, que había luchado por preservar su dignidad en un sistema diseñado para quitarlo. Nos diste hamburguesas, ella dijo en voz baja. Nos mostraste que la misericordia era posible. Eso no es nada, sargento Morrison. Incluso si lo que viene después es difícil, ahora sabemos que la crueldad no es inevitable. Alguien eligió diferente. Eso importa. Pero incluso mientras lo decía, viendo a Maggie traducir las palabras con precisión cuidadosa, Yuki se preguntó si ella creía que el jardín se estaba muriendo. Kiko tenía los ojos huecos en una cama de hospital. La repatriación se cernía como una tormenta en el horizonte. Y todas las hamburguesas y Coca-Cola del mundo no podían cambiar lo que les esperaba. Al otro lado del Pacífico, una patria que vería su supervivencia como una vergüenza.